vamos a hablar de este mensaje que Dios me dio. Y vamos a ir a 1 de Pedro 5. El mensaje se llama El arma favorita del diablo para derrotar a los cristianos. ¿La quieren conocer? Bueno, el arma favorita del diablo para derrotar a los cristianos. Y cuando usted sabe qué armas están usando, pues usted también tiene que aprender qué armas hay. Israel está siendo atacado, entonces Israel dice, me están atacando con drones, me están atacando con misiles, y allí creó algo para defenderse. Pero es lo mínimo. Si alguien dice, me están atacando con esto, pues yo tengo que mirar cómo me defiendo. Si aprendemos cómo somos atacados, aprendemos cómo defendernos, atacando las armas que están siendo utilizadas en nuestra contra. Dice 1 de Pedro 5:6. Dice lo siguiente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces vamos a mirar cuál es esa arma que el diablo quiere usar para derrotar a los cristianos, para tenerlos allí en el piso, cabizbajos, sin resultados, sin fruto. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo primero es humillarnos delante de Dios. Humillarnos. Depender de Él significa buscarlo a Él, estar conectado con Él. Son palabras claves que les estoy diciendo. Humillarse es dependencia de Él. Es conocerlo a Él, estar ligado, estar conectado, permanecer conectados a Él. Entonces es un mandato, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero hay una conexión en el verso 7 respecto al 6. ¿Cómo me humillo yo? Dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí la palabra ansiedad también es el equivalente a preocupación o estrés, preocupación. Y ya les estoy adelantando cuál es el arma del diablo para derrotar a los cristianos, la preocupación. Los afanes, la preocupación, el estrés. ¿Por qué? Porque una persona agitada es una persona que va con un volador sin palo. Simplemente quiere cumplir agenda, quiere hacer cosas, porque hoy se nos está vendiendo Express. ¿Comida? Express. ETV, uno hasta tiene un medidor. No, es que quiero mirar cuánto es. Aquí Douglas, que sabe de eso. Yo no entiendo todavía velocidad de no sé qué y velocidad de ascenso y descenso. No, es que tiene que tener 200 de velocidad y no sé cuánto, y uno quiere todo rápido. Y eso está haciendo un daño terrible. Porque necesitamos bajarle, para poder contemplar lo bello que es la vida, para poder contemplar cosas. Ya estamos llegando a fin de año. Necesitamos bajarle y disfrutar cada día y poder disfrutar los procesos y poder hacer cosas que realmente nos satisfagan. A veces el celular nos lleva, es video y video y video y películas y series, y el Señor dice, ese no es mi método. Por eso conectarse uno con la naturaleza es tan chévere, porque usted no puede acelerar la naturaleza. Uno no coge el río y dice, a ver, velocidad 3, velocidad 4, el río sigue el curso. Ya, listo. Todo chévere. Entonces dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué significa no humillarme? No echar la ansiedad delante de Él. No, usted no sabe, pastor. Es que mis hijos, yo me preocupo por mis hijos, y es que la casa, y tengo que tender las camas, y el almuerzo, y el perro, y todo. Y a toda hora viven más enfocados en todo eso, pero no hay la capacidad de humillarnos y decir, yo voy a orar, me voy a meter con Dios, voy a esperar, Él es el que me va a ayudar, me va a guiar, me va a dar la paz, y entonces yo voy a caminar al ritmo que Él me diga. Y ahí hay una correlación maravillosa. No echar la ansiedad delante del Señor, no echar la preocupación delante del Señor significa eso yo lo puedo manejar. Yo lo puedo manejar. Y eso lo llama la Biblia orgullo. Normalmente uno diría, preocuparme es responsabilidad, yo soy responsable. El mundo
dice que cuando yo echo la ansiedad delante de él, eso es irresponsable. ¿Usted cómo así? Pero tiene que hacer eso, pero vaya, busque y muévase. Y buscan acelerarnos. Pero Dios dice, no, antes de acelerar, frene, búsqueme, humíllese, pare. Gloria a Dios. Entonces dice, echando toda su ansiedad, toda su preocupación delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vayamos a una escritura que es muy poderosa, está en Mateo 13. Mateo 13, usted ha leído esta escritura y aquí la hemos tratado varias veces, se llama la parábola del sembrador, pero la tercera semilla, el tercer terreno donde cayó, dice que cayó, verso 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán, la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, si el enemigo dice, cuando tú estás preocupado, ahogas la semilla y no hay fruto, ¿dónde cree que le va a querer atacar? Poniéndole preocupaciones. Y le da una idea, un razonamiento, una sugerencia, y entonces siempre va a querer preocupado. Exámenes médicos, y esos exámenes van a salir mal. Y la economía, yo no creo que vaya a llegar ese dinero y se acerca a fin de año. Y a usted le dio una enfermedad y le puede volver. Y sus hijos están como descarriaditos, yo no creo que vayan a caminar nunca con el Señor. Y usted tiene sueños y todo, pero eso es mentira, el mundo se está poniendo peor. Y siempre le va a querer poner cosas allá para que la persona se preocupe, porque se viene la preocupación, entonces eso empieza a ahogar la palabra. La Biblia también llama espinos, lo llama cizaña. ¿Y qué hace la cizaña? Coge el trigo, lo envuelve y lo ahoga y finalmente le termina ganando la cizaña al trigo. Sí hay palabra, porque dice, sí llegó la palabra, sí la escuchó, pero finalmente la preocupación la ahoga. Y ustedes seguramente han leído ese pasaje donde el Señor Jesús camina sobre las aguas y les llega allí en ese barco en el mar de Galilea donde iban los discípulos. Y al comienzo hizo un fantasma y se asustan. El Señor dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces el Señor le dice, ven. Pedro comienza a caminar y mientras tenía la imaginación, mientras tenía allí la mirada, los pensamientos en Dios, en Cristo que lo tenía enfrente, dice que empezó a caminar sobre las aguas. Pero luego empezó a distraerse, empezó a mirar que el viento era contrario, empezó a mirar cosas allá, dice, y empezó a hundirse. A veces creemos Satanás tiene poder y nos va a coger como con una vara y nos va a matar y nos va a tumbar y nos va a destruir. La Biblia dice, Satanás no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Porque fue, según Colosenses 2, destronado, vencido y le quitó todas las armas. Ahora, ¿cuál es su arma? Querer ponerme cosas en la mente para preocuparme. Si Satanás fuera poderoso, hubiera cogido a Pedro y le dice, te voy a hundir y te voy a poner peso y te hundes porque yo te puedo tocar. No lo podía tocar. Y la Biblia dice, Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. Entonces, ¿en dónde los quiere tocar? En el coco. Porque si le toca el coco, los pensamientos, la imaginación, empieza a hacer que se hunda. Cualquier cosa que tenga tu imaginación, tus pensamientos, obran para bien o para mal. Entonces, ¿qué venían? Bien, vientos contrarios, que estaba pensando, me voy a hundir, esto es terrible, voy a quedar en ridículo, ahora no sé qué hacer, y empezó a quitar la mirada y empezó a ponerla a los lados, y empezó a hundirse. Tus hijos no van a salir adelante. Mire la edad que tienes y no han cumplido los sueños, y esto es difícil y no sé qué voy a hacer, y mira, y una cantidad de cosas empieza a afectarle ya el sueño, empieza a afectarle ya el cuerpo, empieza a afectarle las emociones. Las emociones son un buen indicador de cómo está tu fe. Si vives triste, si vives angustiado, estresado, significa, no has entendido, te estás dejando trabajar por las tinieblas, porque es la puerta de entrada que tiene Satanás para tocar la vida de una persona. Dice entonces Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Un cristiano puede oírla, claro, pero las preocupaciones y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y le hacen que se dañe el fruto. Sencillo, el enemigo dice, le voy a poner preocupaciones.
Y entonces ya no va a querer orar, la persona va a vivir cansada, va a vivir desenfocada, va a vivir yo no sé qué hacer, y vive dele y dele y dele, preocupado, preocupado, pues termina agotado terriblemente y no va a poder orar. Si Pedro hubiera enfocado, el pensamiento lo sigue enfocando, lo sigue enfocando, lo sigue enfocando. No, rehúso a preocuparme. Yo sé que el Señor es fiel, yo sé que estoy haciendo lo correcto, yo sé que vienen los resultados, y se para firme en fe, entendiendo todas estas cosas, va a vencer. Pero repito, el Señor dijo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo me humillo? Yo dependo de ti. Yo oro, yo busco tu presencia. Que llegó esto, lo vamos a resolver. Que llegó lo otro, esto tiene salida. Yo estoy anclado y firme en la roca donde no voy a caer nunca. Gloria a Dios. Isaías 26:3. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, cuya imaginación, cuyo enfoque en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si Dios dice, quiero que pienses en mis promesas, quiero que estés conectado a mí, el diablo quiere desconectarte. Para que ya no pienses en las promesas, sino pienses en ti. Yo quiero resolverlo. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? No lo puedes resolver tú solo, échalo sobre mí. Échalo sobre mí. Pero la gente, Isaías 26:3, la gente quiere, no, es que estoy tan preocupado y yo vivo preocupado y yo no sé, pero yo vivo preocupado. Pues está cogiendo, le abrió la puerta ya al que sabemos. Porque el Señor dijo, la forma de humillarte es, echa todas las preocupaciones, cuéntamelas, échalas, yo te daré el poder, tú estás en Cristo, tú estás en la gracia y el favor de Dios, tú estás en la fidelidad de Dios, tú tienes la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando nos preocupamos significa, eso se llama orgullo. Humildad se llama dependencia. Gloria a Dios. De tal forma que el arma favorita de Satanás para derrotar a los creyentes es sencillamente les pongo preocupación. No los puedo tocar, no les puedo poner cosas directamente, entonces ¿qué les voy a poner? Preocupación. Y se van a desenfocar, van a estar muy tristes, van a estar diciendo no entiendo por qué no me funciona. Preocupación y fe no funcionan a la vez. O yo tengo fe o tengo preocupación. Entonces el diablo viene y le pone eso y ya la persona está acelerada, ya la persona no sabe qué hacer y Dios dijo, tú guardarás en completa paz a través de Isaías. Él guarda en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuál es la clave? Perseverar. ¿Pedro perseveró? No. No, porque estaba mirándolo y estaba caminando bien. ¿Y qué pasó cuando quitó la mirada y vio los vientos contrarios? Se empezó a caer. Entonces, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer y para dónde ir. Y entonces, pues es terrible porque esto no va a funcionar de esa manera. Preocupación es el arma favorita. Me gusta como lo dice, recuerden que el Señor dijo, no se afanen por el día de mañana. Personas que desde ya están afanadas y preocupadas por cosas que no ha llegado el tiempo, no ha llegado el momento. Entonces no tiene sentido desde ya estar afanándome qué voy a pasar. Mire lo que dice una versión americana sobre ese tema, la versión El Mensaje. Mateo 6:34. Pon toda tu atención en lo que Dios está haciendo ahora mismo y no te preocupes por lo que pueda suceder o no mañana. Vivir el aquí y ahora. ¿Quiénes están disfrutando esta reunión? Gloria a Dios. A veces cogemos el celular y grabamos todo para mañana sentarnos y disfrutarlo y nos perdemos el momento, el aquí y ahora. Dice entonces la versión El Mensaje, Mateo 6:34, pon toda tu atención en lo que Dios está haciendo ahora mismo y no te preocupes por lo que pueda suceder o no mañana. El diablo trabajará imaginaciones, la imaginación de la persona. ¿Qué tal que me den ese reporte médico? ¿Y qué tal que no llegue el dinero? ¿Y qué tal que me saquen de la empresa? Y entonces la persona empezó a dejarse trabajar por eso. Eso lo va a debilitar y ya lo sacó de la fe. Mire, ya qué tal que no me gane el concurso. ¿Qué tal que sí se lo gane? Ahora, no estoy hablando para los que están viendo el video un concurso del baloto o algo, no.
es un tema laboral con el Estado, que no piensen mal. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando llegue el momento, dice la versión. ¿Para qué ocuparnos del mañana o pasado mañana o un mes? Cuando llegue el momento habrá una dinámica diferente y Dios siempre va a guiarte. Dios siempre va a guiarte. Gloria al Señor. De tal forma que podemos resumir, Dios dijo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. La forma de humillarme yo no lo puedo resolver. Hay cosas que me rebasan a mis fuerzas. Hay cosas que yo no las puedo hacer, pero yo echo toda la ansiedad delante de ti. Tú sí me puedes ayudar, tú sí me puedes guiar. Hay gracia, hay favor, hay dirección del Espíritu Santo y esto lo vamos a resolver porque yo tengo un pacto. El Señor tiene un pacto conmigo y por mi fe en Cristo yo tengo asistencia del cielo. Yo tengo asistencia del cielo. Gloria a Dios. ¿Saben que la persona no muere de una enfermedad, sino del temor a la enfermedad? Hay situaciones que son como la antesala para la derrota. La persona dice, no, y esos jefes, y me llamaron de allá. Uy, cuando uno lo llama el jefe, eso es para echarlo o para quién sabe qué va a pasar. ¿Por qué no pensar que más bien lo llama para promoverlo, para subirle el sueldo? O una llamada, uy, quién sabe quién se murió. Uy, esto es terrible. Entonces, la persona se predispone a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya viene preocupado. ¿Qué es lo que necesitamos? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo, echando toda preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nos preocupamos, ya abrimos una puerta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Necesito estar anclado en las promesas. Ahora, en Primera de Pedro, dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo yo resisto? ¿Cómo yo me opongo a estas cosas? Primero, tengo que tener mi mente llena de la palabra de Dios, porque allí es donde el enemigo quiere atacar. Si agita las aguas de la mente, va a empezar a agitar todo el panorama, porque la mente es el centro de operaciones de una persona. Repito, la mente es el centro de operaciones de una persona. Si la mente está mal, todo lo demás va a estar mal. Cuando una persona puede tener otro problema en su cuerpo, digamos en otro asunto, lo puede arreglar. Pero cuando el tema de la mente empieza a estar mal, todo se empieza a desdibujar. Entonces, ¿dónde cree que van a atacar el enemigo? Allá. Y todo comienza por una persona preocupada. Un tema que no se ha podido arreglar en la familia. Primero, ¿quién lo mandó a llevar todas las cargas? La Biblia dice sobrellevando las cargas unos por otros, pero hay momentos en que yo no puedo llevar esas cargas porque yo ya tengo las propias. Y usted mismo no se vuelva una carga para otra persona. No, pero mire, y usted hizo todo. Ya la persona sabe, ya está llevando. Va uno manejando allá y de pronto giró allá y quedó y la esposa, pero usted ¿por qué hizo? Ya el que va manejando tiene un tema, no se vuelve usted una carga. Lo mismo en consejería. La idea de una consejería no es decirle lo mal que está, o si no el consejero se vuelve una carga. Téngale misericordia. A veces entre esposos no nos tenemos misericordia y eso tiene que arreglarse. Pero usted, ¿qué hizo la plata y qué hizo tal cosa? Ahora, si es un irresponsable, sí, pues tome para sus dulces. Pero necesitamos hablar y no ser una carga para otra persona. Y en la medida en que podamos aliviar las cargas unos por otros, lo hacemos. Y es una bendición. Dice al cual resistir, estamos en 1 de Pedro 5:8. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entienda también otra cosita allí. Dice que anda como león rugiente, pero no es un león. Es una farsa de león. Ese rugido es para asustarte y para preocuparte. Ahora el león eres tú en Cristo Jesús. El león eres tú. Porque tú estás en Cristo y Cristo es el león de la tribu de Judá. Entonces no te dejes asustar por esas cosas. Quieren es venir a preocuparte y asustarte para alterar todo tu agenda, toda tu vida y que la palabra de Dios se vuelva infructuosa en cada uno de nosotros. Al cual resistir firmes en la fe. ¿Qué es lo que yo hago? Tengo que anclarme en las promesas de Dios. ¿Qué dice el Señor? Y crea las promesas, háblelas, estúdielas, enfóquese en ellas. Viene una imaginación, viene una cosa que quiere el diablo poner allá, porque recuerden, no lo puede destruir a usted ni a mí, pero sí quiere afectarle.
la mente poniéndole preocupación. Y sin embargo, se empezó a hundir. Ahí no dice, y Satanás le mandó 30 demonios, y Satanás le dio con un ladrillo para hundirlo. Solo hizo que Pedro ya no pusiera los ojos en Jesús, sino en él, y empezó a hundirse. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y eso está, me duele acá, me duele allá, y ahora no, yo veo, entonces empieza la persona, ya perdió el sueño, ya perdió la tranquilidad, ya lo agitó. Con eso ya le empezó a ganar, con eso ya le dio un acceso para empezar. Entonces, ¿cuál es la clave? Humillarnos. Yo dependo del Señor. Gracias, yo creo en tus promesas. Yo vivo con gozo, yo vivo en paz. Esto no me va a destruir. El Señor es mi ayudador. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo soy un sembrador, luego yo soy un cosechador. Yo soy guiado por el Espíritu Santo. Es reafirmarme en la fe, no hablarle cosas al diablo todo el día, porque entre más lo magnifique, más grande será. Usted magnifica a Cristo. Dice, resista a los firmes en la fe. ¿Qué es en la fe? Yo hablo mis promesas y yo me veo caminando con el Señor, yo me veo bendecido, yo me veo sano, porque entonces ahí uso es la imaginación enfocado en la bendición de Dios. Y no que el diablo trabaje la imaginación en mí para yo verme destruido, derrotado, preocupado, ansioso, porque eso va a ahogar la palabra de Dios. Para terminar, vayamos a Romanos 4. Y vamos a mirar, porque el diablo quiere que yo mire mi propia habilidad, me mire a mí mismo. Si yo me miro a mí mismo, digo, yo soy débil, yo no sé, de pronto esto no lo puedo resolver. No, esto es muy difícil. Y mire lo que dice el banco, y yo a qué hora consigo esto, y a qué hora no, esto es difícil, y mire cómo está mi familia. Entonces viene la preocupación, y más se bajan las defensas, y más me voy a hundir. La clave está en Romanos 4, el Padre de la fe. Y vamos a mirar desde el verso 17, dice, como está escrito, te he puesto, Dios hablándole a Abraham, te he puesto. Noten que no dice, tú te pondrás allá, tú escalarás, tienes espíritu de lucha, dale, métele ganas, llegarás allá. Le dice, te he puesto por padre de muchas gentes. La bendición es Dios bendiciendo a sus hijos. La gracia es Dios proveyendo para nosotros. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Esta es una reunión de creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Gloria a Dios. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó. Tú no eres alguien que duda, eres un creyente. Yo soy un creyente. Nuestro papel es creer las promesas de Dios, pero tenemos que saber cuáles son, enfocar los pensamientos allá y rehusar, dejar llenarnos de la preocupación, de la ansiedad, dejar que esas cosas que quieren venir como a crear un escenario de derrota, un escenario de fracaso, un escenario de que nunca voy a superar eso, ahí es donde está la victoria del enemigo. Pero nuestra victoria es creer en las promesas de Dios, porque Él nos puso sobre la bendición. Aleluya. Él te puso sobre la sanidad. Él te puso sobre el nombre de Jesús para que tú lo uses. Él te puso sobre la prosperidad, porque Él es el que te va a guiar a través del Espíritu Santo. Aleluya. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué de los dichos de Dios, qué de las promesas de Dios, cuántas tienes? Porque uno tienes que hablar lo que se me dijo. Hay gente que habla es lo que le dijeron de maldición, lo que le dijeron que estaba mal y la gente empieza a repetir eso. No, yo tengo que hablar lo que se me ha dicho. ¿Qué se me ha dicho? La palabra de Dios. Tengo que personalizarla, tomarla. Entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y aquí es donde quiero cerrar con esto. En el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué opciones tenía Abraham de ganar en lo natural? Ninguna.
Porque si él tuviera posibilidad de ganar, ¿quién se llevaría la gloria? Digamos, hagamos fecundación in vitro. Paila, ya es muy tarde. Hagamos a esto. Nada. No, él lo intentó y la esposa lo intentó con Agar y eso salió mal. ¿Quiénes saben que eso salió mal? Hasta el día de hoy eso salió mal. Hay cosas que queremos arreglarlas por nuestra cuenta, salen mal. No las trate de arreglar por su cuenta. Con Cristo lo vamos a arreglar. Con Cristo vamos a cumplir. Con Cristo vamos a avanzar. Con Cristo somos más que vencedores. Y no se debilitó en la fe, o sea que la fe se debilita así. ¿Cuándo se debilita la fe? Oído a esto. Esto es clave. ¿Cuándo se debilita la fe? Cuando tú consideras simplemente tu cuerpo, tu vida y tus posibilidades. Ya dijimos que las posibilidades de Abraham eran nulas, remotas, poquitas. Cuando el médico te dice, mira, yo esto lo veo mal, estos exámenes, yo no sé por qué los médicos casi siempre ven que los exámenes salen mal. Y además como que les gusta eso. O cuando un equipo de fútbol que le dicen comentarios, no, posibilidades de que pasen a la final, pocas. Y no se debilitó cuando yo considero mis posibilidades, mis recursos, considero simplemente lo que yo puedo hacer frente a una situación difícil, me debilita en fe. Porque la carne dice, sí, no, es difícil. Y viene el tema a la mente. No, esto es complicado. Entonces, ¿qué? Se debilita en fe, ya no cree. Ya no le provoca orar. Ya está mal porque se dejó preocupar, porque empezó a considerar, fue solo estas cosas. Por eso Dios dice, humíllense. Echen esa ansiedad. Ustedes no pueden, pero yo sí. Ustedes no lo van a lograr, pero en mí sí lo van a lograr. Gloria a Dios. Hay aerolíneas que eran chiquitas y se unieron con otras. ¿Quiénes se acuerdan de ACES? ACES, ¿cierto? Avianca. Entonces ACES no podía llegar allá, pero ya con Avianca llegaron más lejos. SAM también la absorbió Avianca y ya llegaron más lejos. Servicios Aéreos de Medellín. Lo mismo dice el Señor, tú eras pequeño, tú no puedes, pero yo te absorbí, ahora tú vives en mí, yo te doy la fuerza, yo te doy el poder, conmigo si puedes. Aleluya. Entonces Abraham, eso fue lo que hizo. Se debilita en fe cuando dice, no, pero mi esposa, 90 años, estéril, ya viejita y fuera de eso no puede tener hijos, doblemente increíble. Doblemente increíble. Y él casi de 100 años. Cuando tú consideras tus posibilidades, la preocupación es muy grande. Y el diablo va a querer trabajar sobre eso. Por eso dice que esa preocupación, esas cosas que quieren venir, hacen infructuosa la palabra, la ahogan. Entonces ya no hay fruto, ya no hay resultados. Y la persona dice, pero yo soy creyente, yo soy buena gente, pero no entiendo. La preocupación se tiene que ir. La idea es andar en completa paz. Hay que sacar la Biblia de nuevo. Hay que ir a las promesas de Dios, hay que estudiarlas, pedir revelación, empezar a andar en ellas y caminar en gozo como estábamos cantando ahora, danzando en cada temporada. Porque en Cristo vamos a ganar. En Cristo se soluciona, en Cristo hay victoria, en Cristo hay luz, en Cristo todo es posible, porque las posibilidades mías eran pequeñas, pero las posibilidades ahora de Cristo se vuelven mis posibilidades. Y cuando él oró por Lázaro, le dijo, Padre, yo te alabo y te doy gracias porque tú siempre me escuchas. ¿A través de quién somos escuchados por el Padre? De Cristo. ¿A través de quién el diablo se dobla? Toda rodilla, toda lengua se doblará. A través de Cristo. Las posibilidades de Cristo se convierten en mis posibilidades. Mis posibilidades en mí mismo son remotas. Aleluya. Y luego dice, no se debilitó al hacer las consideraciones. Pedro, ¿cuándo se debilitó? Cuando dijo, estoy caminando y los vientos son contrarios. Ahí mismo se dejó llenar de las imaginaciones, del temor, todo, pa'l piso. Pero mientras tuvo sus pensamientos, su enfoque en las promesas, la imaginación de cómo caminaba, cómo era victorioso, iba ya volando. Entonces el diablo dice, si yo le logro quitar ese pensamiento y le pongo una preocupación, ya Cristo no lo va a sustentar y se va para el piso. Mire cómo nos fortalecemos en fe. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Dónde están las claves
promesas de Dios. A través de las promesas de Dios tú participas de la naturaleza divina, y cuando tú participas de la naturaleza divina, caminas en Cristo, caminas como Él, tienes la victoria, tienes la luz, tienes el respaldo del cielo, porque el cielo siempre respalda al Hijo, a Cristo. Sino, dice plenamente, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pueda que tú no lo veas, no lo entiendas mucho, pueda que no tenga mucho sentido. Hay momentos en que yo he adorado y alabado y yo digo, no se ha resuelto nada, esto no ha avanzado, yo no le veo pies ni cabeza. Yo empiezo a adorar y a alabar. El Señor dijo que en este tiempo Él restaurará el tabernáculo de David. No dijo que va a restaurar el tabernáculo de Moisés, el de Salomón, el de Herodes, no. Dijo, voy a restaurar el tabernáculo de David. Y ese tabernáculo no era como los otros, que tenía los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, era como una choza. ¿Sabe qué hacía David allá? Adoraba y danzaba. Adoraba y danzaba. Adoración y alabanza es la clave. Tu victoria está escondida en tu alabanza. Tu victoria está escondida en tu alabanza. Se irá la preocupación, se va el temor, porque si el diablo logra poner preocupación, te ahoga, te hunde, se acaba el fruto en tu vida de fe. Humillarse es depender de Él, humillarse es conectarse a Él, humillarse es consultarle a Él, tomarse de la mano fuerte que Él ya tiene para ti, y toda la ansiedad se echa delante de Él. Y los pensamientos están enfocados en Él y vas a empezar a dar fruto. Entonces, ese es el arma que Él va a usar, poner esa preocupación. Además, lo hemos visto en lo natural. Normalmente más del 92% de cosas por las que la gente se preocupa no llega a suceder. Cuando uno va en un avión que quiere venir, se va a caer. Cuando hay turbulencia, ¡ay, Dios mío! Eso. Alguna vez venía yo con un ministro de Estado, veníamos de Medellín, en un avión chirrimplín, 6 personas. El piloto, el copiloto, no, veníamos 5. El piloto, el copiloto, el ministro, el jefe de seguridad y yo. Y salimos del Olaya Herrera. Y ahí mismo el diablo puso, ¿te acuerdas de Carlos Gardel? Él vino a Medellín y quedó matado. Entonces ese avión, eso cogía por entre esos edificios allá. Y ahí mismo venía eso, Carlos Gardel. Y querían venir pensamiento y van a titular allá. Famoso periodista muere en Medellín. Y después cuando ya salimos de allá como a los 8 minutos, ese avión chirrimplín, eso hacía así. Ese ministro pegaba contra el techo y todo, y ese avión moviéndose, y el jefe de seguridad me dijo, ay, ore por mí, yo estoy a una semana de la pensión. Entonces, esas cosas quieren venir y uno, tremendo. Entonces no es tanto la realidad que está pasando, sino la sugestión, ese tipo de cosas que vienen. Y dice que no se debilitó, sino que se fortaleció a fe dando gloria a Dios. Empieza a decir, Dios es grande, Dios ha prometido eso, y empieza a verse, use la imaginación al contrario, empieza a verse sano. Gracias, Señor, y yo camino en victoria. Y gracias, Señor, porque viene progreso, viene victoria. Ángeles de Dios traen promesas, traen recursos del cielo. Gracias, Señor, que mis hijos están unidos. Y empieza a darle gloria a Dios por lo que Él sí puede y no por lo que usted no puede. Y la preocupación se va. Y la preocupación se va. Dice en Romanos, mire lo que sucede en Romanos 8. Con esto ya hace rato estoy terminando, pero ahora sí voy a terminar. Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque son los que son en lo natural. Piensan en las cosas, piensan. El pensamiento, ¿dónde está? En lo natural. Si yo solo pienso en lo natural, digo, no, esto es difícil. Yo me gano esto. En 20 años no alcanzo a pagar esto. En 5 años no alcanzo a pagar esto. Y el diablo empieza a decirle, no, a este ritmo usted está quebrado, usted nunca va a tener eso, usted nunca va a aumentar. ¿Y de dónde? Si es que eso antes para fin de año, eso todo está mal. Si yo me quedo con eso, empiezo a llorar para fin de año. Porque la persona en lo natural dice, piensa en las cosas naturales.
pero el espiritual, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Ese es el nivel que Dios nos quiere llevar. Yo en mi fuerza natural no podría, pero en Cristo viene progreso, viene bendición, hay sanidad, hay libertad, hay gozo, hay unidad familiar, si vamos de vacaciones, si vamos a ir allá, y eso es lo que empezamos a hablar. Pero cuando yo pienso y me afano y empiezo a hablarlo, el diablo dice, vamos bien. Le ha surtido el efecto de la preocupación que le envié, empezó a hablar de eso. Por eso el Señor dijo, no se afanen, no se preocupen pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos? El Señor dijo, porque yo los pensamientos, si no se convierten en palabras, he ganado. El tema es cuando los pensamientos aún los empiezo a traducir en palabras, perdimos el año. Porque ya le di, el diablo empieza a monitorear, me dice, por lo que está hablando lo monitoreo, vamos bien, lo tengo bajo control. Pero cuando empiezas a darle gloria a Dios a pesar de todo, a danzar, a regocijarte y a empezar a entender que es por Él, por Cristo que tú tienes victoria, vamos bien en el cielo. Porque los que son de la carne, lo natural, van a pensar y hablar de las cosas imposibles, limitadas. Pero los que son del Espíritu empiezan a hablar y a pensar y a hablar lo que es del Espíritu. Y en el Espíritu tenemos victoria, porque las posibilidades de Cristo se convierten en mis posibilidades. En Cristo soy escuchado, en Cristo tengo autoridad, en Cristo tengo acceso al cielo, en Cristo los ángeles se movilizan porque los ángeles se mueven a la voz de su precepto. ¿Qué dicen los ángeles? Suena como Cristo, porque yo estoy en Cristo y los ángeles se mueven. Pero si yo empiezo a hablar queja, derrota, como Abraham, dice entonces te debilitas en fe, pero empiezas a darle gloria a Dios, a considerar que en Él sí puedes, a considerar que Él sí tiene cómo levantarte. ¡Wow! Glorioso. Y se va la preocupación, y se va la ansiedad, y se va el estrés. Dice pues, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Humillarme es dependencia. Cuando yo tengo preocupación se llama orgullo. Yo esto lo puedo resolver. No, es que yo estoy muy preocupado con esta iglesia, estoy muy preocupado con este país. Eso no es sentido bíblico, sentido diabólico. Pero cuando yo me humillo, digo, yo echo toda mi ansiedad delante de ti. Mis hijos están allá en esto y todo, yo empiezo a regocijarme, a darle gloria a Dios. El Señor transformará primero al papá y la mamá porque muchos están allá porque les dimos mal ejemplo o porque no se está haciendo algo correcto. Dios empezará a trabajar desde las cabezas primero. Y luego los hijos, y en el proceso yo tengo que gozarme porque no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Él. Te puede coger a los hijos y darles una muenda tremenda. Los va a volver rebeldes. Pero empieza a darles buen ejemplo, a caminar en sabiduría en todo y involucrarlos y empezar. Y yo, wow, tremendo. Porque no es en sus fuerzas, en las fuerzas del Señor. No es en su preocupación, sino en el poder del Señor. Aleluya. Entonces el arma favorita de Satanás para derrotar a los cristianos se llama ponerles preocupación. Porque eso ahoga la palabra de Dios, la hace infructuosa. Pero nosotros somos sabios y nos vamos a rehusar preocuparnos, nos humillamos delante de Él en oración, en obediencia, echamos toda la ansiedad y vamos a resistir firmes en la fe. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos en Cristo? Y ahí llega la solución de estos temas. Y este es un distractor para hacer que nos hundamos, pero nosotros no somos de los que nos hundimos, caminamos en victoria. Libros que bendicen, libros que traen sanidad y victoria, son los libros del ministerio Mi Familia Vive. ¿Qué hay detrás de la depresión? Una obra sanadora para aquellos que padecen este trastorno mental y emocional. ¿Cómo superar la infidelidad sin destruir a su pareja? Un libro de carácter preventivo y curativo contra la infidelidad y sus consecuencias. Los 4 pilares para un matrimonio fuerte. Un manual que nos invita a cultivar 4 áreas infaltables para tener un matrimonio firme y duradero. El mundo de la gratitud. Una publicación que revela el inmenso poder que se desata cuando activamos la acción de gracias y el valor por las personas y las acciones que nos rodean. Y Cambia tu mente. Un poderoso libro testimonial y de fe que edificará las vidas de aquellos que están luchando con pensamientos dañinos y una vida trastornada por la derrota y la soledad. Adquiéralos hoy en nuestra página web mifamiliavive.org, sección libros. Siembre bendición,
y recoja bendición.